el caso del ISSSTE, las nuevas generaciones a partir de 2007 tienen sus cuentas individuales, se van al pensioniste y ahí no hay normatividad. Ahí está establecida en la ley del ISSSTE, igual que acá está establecida en la ley esta nueva de pensiones. Con una discrecionalidad muy grande, entonces. Así es. Habría que, nada más, ya para concluir, señalar que la pensión mínima garantizada que se establece en esta nueva ley es 60 días del salario mínimo general vigente en el DF, que ahorita son cerca de 4,200 pesos. Esos 60 días de salario mínimo. O sea, se reduce notablemente, pues, los derechos, los beneficios de los trabajadores al momento de retirarse de la vida activa. Alrededor de 4,200, dices. Y desaparece la pensión dinámica. Considerando el incremento que se va a dar, ¿no? Que va a ser del 5%. Del 3%, yo creo. Entonces, la pensión dinámica, es decir, que la pensión aumentaba conforme se aumentaba el salario de los trabajadores en activo, eso desaparece. La jubilación dinámica desaparece. Y se sustituye por... La pensión dinámica. Por la pensión dinámica que tiene el coeficiente del índice nacional de precios al consumidor. Sí, así es. Es decir, conforme se eleva la inflación. La inflación admitida oficialmente por el Banco de México. Así es. Que en la práctica pues oscila entre el 3 y el 5% de los últimos, pues yo creo que los últimos 8 o 9 años, ¿no? Más o menos. Sí, así es. Y luego con un mes de retraso, porque hoy es a partir de febrero. Antes era a partir de enero. Y luego, esta decisión de... ¿Cómo la calificas, Enrique? Ya para irnos, Enrique, y luego Gerardo. Finalmente, bueno, sí, la historia fue que desde el gobierno de Patricio Martínez se decidió no incorporar a nadie más a pensiones civiles. Y durante estos casi 15 años, los 6 años de Patricio Martínez, los de Reyes de Baeza y 3 de César Duarte, bueno, los trabajadores del gobierno al servicio del gobierno del Estado, una buena parte, estuvieron en la ilegalidad laboral. Así es. Hoy se les dará de alta como trabajadores. Para efectos nada más del régimen de pensiones. Sí. Para el asunto de del servicio médico, no. Ahí no. Ahí siguen con sus contratos en el Chisal. Como tenemos ahorita, hombre, trabajadores de primera y de segunda en el gobierno del Estado en sus 3 poderes, trabajadores de primera y de segunda en la UACH, en la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Por qué? Porque unos sí tenemos beneficio total de pensiones, otros no tenían. Hoy van a tener una partecita que es el fondo de pensiones, pero el servicio médico, no. Sí, es lo que exactamente. Si pensiones no amplía su cobertura. Pues nomás el estacionamiento ese que infuncional que tenemos ahí, ¿no? Ocurrencia de Marcelo González Tachiquín, queriendo ser candidato a la presidencia municipal por un partido, el partido del gobierno, sí, se avientó ese asunto. Y había que ver de dónde salieron los recursos, si estaba quebrado, pensiones, o sea, de dónde sale ese crédito para ese estacionamiento, ¿no? Bueno, pues pregúntalo por transparencia, yo creo, ¿no? Bueno, yo me imagino que ya lo construyeron con un préstamo pensando en la nueva ley de pensiones. Aquí otra de las cuestiones que habrá que platicar mucho y preguntarle a Marcelo, ya sea por teléfono, es que precisamente a nivel constitucional, que ya platicamos la vez pasada, el artículo 165, inciso A de la Constitución del Estado establece que el sueldo de los burócratas se integra por el total de sus prestaciones, incluyendo las compensaciones. El problema va a ser cómo le van a hacer. Bueno, de hecho, una aclaración. Con esos 30,000 trabajadores, burócratas que van a incorporarse, entran con la nueva ley. Van a tener que pagar el 12% de cuota y van a tener que jubilarse a los 35 años de servicio. Una pregunta a propósito de eso, porque lo ha dicho mucha gente. ¿Es cierto que los trabajadores, por ejemplo, hay un trabajador que tiene 20 años, pero a contrato, no estaba en pensiones? ¿Le van a dar un crédito para que pague las cuotas de los 20 años atrasados? Atrasadas para que se anivelen y puedan jubilarse. ¿Va a pagar eso? Va a tener que pagarlo, si quiere. Para tener derecho a la pensión de jubilación. Entonces vamos suponiendo que sean 20 años y que tenga un salario, vamos a dejarlo de 10,000 pesos al mes, le quitan 1,200 pesos por mes, por 12 meses, estamos hablando de 14,400. 14,400 por 20 años, 280,000 pesos, 280 y tantos mil pesos.
¿Es cierto eso? Pues digo, porque eso es el viernes le vamos a preguntar eso a Marcelo. Eso es lo que deducimos de la lectura de la ley. Así precisamente es. Como te digo, pues falta ver que se haga una realidad, porque toda falta pensar, como lo platicamos Javier la pasada, los magistrados del Supremo Tribunal, en la que ganan 20,000 pesos y las compensaciones son... Deja tú, ese es el problema menor. Estos 30,800 que apenas van a entrar al régimen de pensiones, pues ¿cómo le van a hacer si tienen para tener derecho a pensiones, uno que tenga 20 años, ¿cómo le va a hacer para pagar 240 y pues tantos va a tener que pesos? empeñar la casa o vender el carro, porque la cosa es que mucha gente no se jubila, Javier, precisamente por eso, porque se jubilan nada más con el sueldo base y no se jubilan con la compensación. Entonces a ellos les conviene pedir un préstamo, pagar lo que se debe, para ya que en su vejez puedan recibir la jubilación o la pensión en su totalidad del 100%. Pero estamos hablando de la mayoría de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores de base. Así es. Sí, sí, porque mira, aparte de pagar ese crédito para regularizarse en cuanto a las aportaciones y tener derecho a la pensión, se le va a descontar el 12%. Además. O sea, son 24% menos. Más lo de Infonavit. Pues, ya, párenle, ya. Muy buenas tardes, Gerardo Cortinas Murra, muchas gracias. Hasta la próxima. Entonces yo el viernes ya estoy de vacaciones. Hasta fuera del viernes. Y Enrique Hernández, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Javier. Espero que les hayan servido nuestras reflexiones a nuestras escuchas. Yo me despido con una frase de María Marmán, la nueva presidenta provisional del Instituto Federal Electoral, que dijo... le preguntan que si la inestabilidad en el IFE genera más incertidumbre y responde así: más allá de cuestiones personales, es un problema institucional gravísimo. Los partidos deciden por sus preocupaciones de corto plazo, donde el Estado de Derecho es una linda sugerencia. No hay democracia que funcione así.